La Constitución es la norma fundamental de la que se desprende la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. Puede definirse como el conjunto de reglas que estructuran los poderes públicos y garantizan el ejercicio de los derechos políticos además de los civiles, verificando la relación entre derecho y poder. Por lo tanto, tiene doble carácter. El primero es el precepto que regula las funciones del Estado y segundo es la ley fundamental de garantías del derecho de la persona. Clases de constituciones. Tenemos las constitucionarias, que están basadas en las costumbres. Como representante tenemos a Inglaterra. Luego tenemos las escritas, que son propias de los países democráticos, donde tenemos como representante a los Estados Unidos. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar a las que están por la forma en cómo se modifican, que son las flexibles y las rígidas. Por el momento de su aparición tenemos las pactadas y las otorgadas e impuestas. Nuestra Constitución actual, es decir la de 1993, contiene las declaraciones de los derechos, la organización del Estado y por último el establecimiento de la función del Estado, clasificados y compilados en 6 títulos y 26 capítulos en total. Gobernabilidad. Se utiliza en la actualidad en el lenguaje político como una forma de describir la capacidad de los gobiernos para controlar el descontento social y así mejorar sus condiciones de vida. Los grados de gobernabilidad van desde lo normal, el déficit, hasta la crisis, calificando así la situación actual que prima en una sociedad. Nuestro país practica la gobernabilidad democrática, esencial para alcanzar los actos en un país, ya que ejerce el ambiente propicio para que ellos se cumplan y en particular eliminar la pobreza. Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? We can't either. ¿Qué son los derechos humanos? Son un conjunto de facultades e instituciones que concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos. Fueron declarados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Derechos personales. Son derechos que se consideran inherentes a toda persona e inviolables, y explicitan y concretan los valores de la libertad y la dignidad humana en el Estado de Derecho, protegiendo así la integridad moral de la persona, y también la protección de su integridad física. Derechos civiles deben su denominación a la circunstancia de que en sus formulaciones clásicas aparecían garantizados únicamente a quienes tenían la condición del ciudadano. Derechos políticos son aquellos que permiten al ciudadano participar en la formación de la voluntad del Estado como miembro de la comunidad política y el ejercicio de la democracia. Derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos, junto con las libertades públicas, son las bases sobre los que gira el entero sistema de los derechos fundamentales. Tienen como principal objetivo asegurar la participación en la vida política, económica, cultural y social de las personas. Existen ciertos derechos específicos como derecho de las personas de la tercera edad, considerando el papel del anciano en distintos ámbitos. Derecho de los niños, ofrecer a los niños y niñas una infancia feliz que les permita un buen desarrollo tanto físico y psicológico. Derechos de la mujer, que busca atender oportuna y eficazmente las quejas y consultas sobre violación a sus derechos, dar mensajes sobre conductas de violencia o maltrato. Derecho de personas incapacitadas y derecho de los indígenas. Los deberes humanos. Es el conjunto de tareas y funciones del cargo que el trabajador está obligado a cumplir. El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los derechos expresan la dignidad de esa libertad.
Tenemos distintos deberes como los deberes ante la sociedad, para con los hijos y los padres, deber de sufragio, de pagar impuestos, deber de trabajo, etc. Ahora hablemos un poco de las principales corrientes políticas en el mundo. Estas son tres: el liberalismo, conservadurismo y socialismo. El liberalismo. En la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales nos da la noción de liberalismo como creencia en un conjunto de métodos prácticos que tienen como objetivo común lograr una libertad mayor para los individuos. Por lo tanto, el liberalismo como concepción universal y plural puede ser encontrado en las construcciones mentales y culturales de cualquier sociedad histórica, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, impregnando las diversas filosofías, ideologías y programas políticos. Podemos considerar como el origen del liberalismo a la filosofía clásica grecorromana, plasmado en el derecho romano, cristalizando así la concepción individualista del mundo, dando lugar a la aparición histórica del liberalismo como ideología social y política. Conservadurismo. La característica principal de esta corriente política es su carácter contrarrevolucionario, es decir, el empeño en conservar valores, ideas y un orden social anterior a la revolución liberal o socialista. La cuestión es saber a qué tipo de revolución, la liberal o la socialista, constituye el referente que nos permite comprender ideológicamente las diversas expresiones del conservadurismo contemporáneo. Dentro de esta corriente política, en el transcurso de la historia, encontramos dos tipos: el conservadurismo tradicional y el conservadurismo moderno. El socialismo. El sentido de socialismo, tanto lógica como sociológicamente, solo puede ser entendido como contraste o contraparte del individualismo. La ideología puramente colectivista socialista está orientada al futuro. Es ante todo un plan de reconstrucción de las sociedades actuales, un programa para una vida colectiva que aún no existe o que no existe tal y cual como es soñada, y que es propuesta a los hombres como digna de sus frecuencias. Este término aparece casi simultáneamente en Francia e Inglaterra entre 1830 y 1840. Pero este término posee en esta época un sentido bastante vago. Así tenemos que para unos el sentido del socialismo, tanto lógico como sociológicamente, solo puede ser entendido como contraste del individualismo, pero otros, el socialismo es principalmente un sistema de asociaciones cooperativas.